Esta es nuestra penúltima sesión. Vamos a activar lo que es tema de grabación, traducción. Pedirles nuevamente que tengan mantenido su micrófono silenciado, a no ser que se les pida hacer alguna intervención. Y Ana Cristina está, ¿verdad? Para hacer el tema de la... Sí, muy bien. Entonces, sin nada más, vamos a... ¿Me avisa si se puede ver, por favor? Sí, Gracias. No. Hermana Lizeth, para la grabación del inglés, sí, estás habilitada. gracias. Tienes que colocar grabar en computadora. Sí, sí, gracias. Lo que no me aparece la... Ya, muy bien. Bueno, para dar inicio, nos vamos a encomendar una vez más a nuestro Creador para que nos siga yendo muy bien como hasta ahora. Entonces, los invito a acompañarme desde su computador con esta oración. Hermana Lizeth, no puedo ver la segunda diapositiva, ¿se ve? ¿O ustedes están viendo la No, primera? se ve solamente donde dice módulo 1, calendario ecológico. Que es mi computadora. Un segundo, por favor. Ahora sí. Si Les me invito puedes hacer nuevamente entonces a acompañarme con esta oración. Señor, gracias por este mundo maravilloso. Enséñanos a cuidar de él. Enséñanos a ser más conscientes sobre la manera de cómo vivimos. Muéstranos dónde podemos hacer un cambio en nuestra vida para ayudar a preservar este mundo hasta tu segunda venida. Amén. Muy bien, hoy nos acompaña nuevamente el profesor Grimaldo en este nuestro módulo de calendario ecológico. Como primer punto tenemos la continuidad a la segunda sesión, que es el tema de la proyección de las matrices y dibujos que ya tenían algunos. Vamos a empezar con lo que es San Antonio de Lomerío, por favor. No sé si está por ahí el profesor Pocoena. Profe Sí, Pocoena. ja, Muy bien, ya, enseguida le proyecto. ya. Listo, tenemos expositores de estos, van a intervenir los colegas. Ah, muy bien. Tenemos, ajá. Ellos tienen del Chaco, casa, agua, bosque y algunos indicadores. Perfecto, enseguida se lo habilito. hopefully the English people can hear me now. Sorry, I got kicked off at the beginning. Oh, Tenemos algunos problemas con las traductoras, así que, por si acaso. Muy bien, San Antonio de Lomerío, entonces les doy paso a quien vaya a exponer. Ya, primeramente saludarlo a todos. Hicimos el trabajo recabando las informaciones de este calendario, cómo se podría hacer. Y entonces, eso es lo que pudimos para hacerlo. Tenemos los expositores del Chaco, que colegas, el que le toca de poner el Chaco, vamos exponiendo.
Colegas, ya sí. Profesor Ignacio, Isaac. Ya, le escucho. Sí, usted, profe, ¿sabe o lo podría hacer en caso de que no hubiera quien le toque? Claro, Por favor. ya. Tendríamos nosotros del Chaco, las épocas, tenemos verano hasta casi del mes, hasta marzo, viene otoño, hasta casi junio. Bueno, son las épocas de la estación del año, ¿no? Entonces tendríamos como primera época de la preparación del terreno para el Chaco, que se empieza desde abril, la rosada del monte, tumbada de árboles en mayo, secada del chaqueo en junio, secado de chaqueo todo el mes de junio y julio. En agosto, bueno, acá tenemos costumbre de quemarlo, ¿no? Entonces se hace quema controlada, ¿sí, no? Entonces, y en mes de septiembre se hace la chafreada acá, que lo que hacemos es para limpiar totalmente que esté ya el terreno listo para la siembra, ¿no? Eso sería una primera época. Y la época de siembra, tenemos en enero la siembra del maíz, del maní, arroz y maíz. En febrero tenemos la época de maní, también se siembra el frijol y la yuca. En marzo la yuca, en abril la yuca, en mayo se siembra yuca y camote, en junio la sandía, el coco y zapallo, en julio no se siembra nada ni agosto porque es seco. De nuevamente se siembra en septiembre el maíz, en octubre también se siembra el maíz y arroz y plátano. En noviembre se siembra el maíz y arroz, y maíz, arroz y caña en diciembre. Esa es la época de siembra que hay. Entonces tenemos la época de recarpida, de hierbada de la siembra. Tendríamos todo el mes de febrero y marzo, y recarpida del arroz que se siembra en octubre, se recarpe el mes de noviembre y diciembre, ¿no? Entonces tendríamos eso y recarpida de nuevamente de la yuca, tendríamos también en el mes de febrero y marzo. No cosecha de choclo para el consumo diario, porque aquí no lo cosechamos todo. Tendríamos lo que se siembra de noviembre a diciembre, tendríamos la cosecha de choclo, tendríamos en el mes de febrero, marzo, abril, mayo y junio. No, recarpida del frijol se hace en el mes de febrero y marzo. La época de recarpida de la yuca tendríamos también abril, mayo y junio. Cosecha de maní, la carpida, porque aquí se carpe de nuevamente, tendríamos recarpida sí, recarpida de la yuca tenemos eso. Cosecha del maní tendríamos en mayo y junio. Tendríamos el color medio lila acá, eso. Entonces tendríamos más cosecha de maíz y arroz en abril y mayo. Cuando ya está seco, ya eso se cosecha para guardar. Cosecha de frijol en abril. Cosecha de yuca en noviembre. Cosecha de la sandía estaría en noviembre, octubre y noviembre. Cosecha de zapallo en octubre y noviembre.
cosecha de camote. Esto se hace en noviembre, en octubre y noviembre. La cosecha de caña se empieza desde mayo hasta septiembre. Eso sería en el Chaco, ¿no? Que tenemos, ese es el calendario para el Chaco. Ahora tendríamos el del agua. Profesor, un ratito lo voy a interrumpir. Profesor Grimaldo, ¿está bien que se explique así paso por paso o quisiera de otro modo? No, me parece bien, que continúe nomás. Muy bien, gracias. Profe, pues bueno. Ya, seguimos entonces con el agua, la época de agua, caudal o de llanura de río, acá arroyo o quebrada que llamamos, estaría enero, febrero, marzo, abril hasta mayo. Siguen correntoso las quebradas, ya desde junio, julio, agosto, septiembre, octubre hasta noviembre. El tiempo es seca, ¿no? Desde diciembre comienza la lluvia, bueno, hasta mayo. Entonces tendríamos la época de pesca en menor con anzuelo. Acá lo anzueleamos, no vea, así con en menor tendríamos en la época de enero, febrero, marzo, abril, mayo en tiempo de llanura y en diciembre. La pesca con chipa en menor cantidad, esto lo hacemos en las pequeñas cataratas que hay aquí en los medios, en el mes antesito de la Pascua. Hay una que seguramente que es el traslado del pescado a otro lado. Entonces tendríamos en el mes de marzo y abril. Ese, cuando brincan el pescado en unas cataratas o en un besito, lo llamamos acá, entonces nosotros sacamos con chipa, pero en menor cantidad. Y la otra época de pesca con barbasco, con raíces, hoja y tallo, se empezaría del mes de julio, agosto y septiembre, cuando ya se sueltan las quebradas, ya no están corriendo, quedan las pocitas nomás de agua. Entonces ahí la gente de la época de ir a embarbascar y sacar el pescado. Almacenamiento de harina de pescado, esto se hace en agosto. ¿Por qué lo pusimos esto, almacenamiento de harina de pescado? Cuando van a pescar o a embarbascar la gente, ellos traen cantidad de pescado y no se lo puede acabar en un momento. Entonces, como en el tiempo de agosto está la calor elevado con una temperatura alta, se lo pone a secar y luego se lo muele este pescado y se hace en harina y se lo almacena en una tinaja, en un recipiente, para cuando ya no hay para comer el pescado, entonces sacan de nuevo la harina y mezclan a su O comida, peixe é feito igual farinha. Ele a é la comida, a la comida, entonces así se pueden volver a alimentarse. Eso es lo que pusimos. And this way we can make sure that we always have para food poder even when ele, there's not para poder ele estar, plenty of food. para poder comer ele depois. Sí, exactamente. Eso sería de la época de agua. Eso es lo que hemos puesto, ¿no? La época de agua. Ahora tenemos en el bosque recolección de... Perdón, recuerda por favor mantener en silencio sus micrófonos para que no haya interferencia. Gracias. Ya, en el bosque tenemos recolecciones de flores medicinales, como ser viravira blanca y viravira negra. Esto se recolecta, no todo el año tiene la flor, que es una medicina. Entonces se viene de mayo, junio y julio. Tendríamos recolecciones de resina o de siga y aceite copaibo, que lo llamamos aquí, que también no sabemos si bien es una resina o es aceite, que se recolecta también o se saca en el mes de julio, agosto y septiembre, cuando no tiene tanta agua esos árboles. Entonces tenemos también más abajo
fábrica de jalea de cuchi para lo que se quebran del bosque. Eso todo el año. Sacan la cáscara y lo hacen hervir y lo pueden hacer en forma de jalea, cosa que cuando tiene una fractura, una persona quebrada, lo pueden cubrir con eso al tiempo sana, sin ninguna cirugía, ¿no? Entonces, eso es lo que pudimos sacar del bosque. Sabemos de que hay todavía un poco, pero no nos dio tanto el tiempo para seguir haciendo. Entonces, pero lo vamos a estar argumentando más. Entonces, tenemos aquí el calendario de la casa. En esto sí hay hartas actividades que se hacen en el calendario de la casa. Entonces tendríamos en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio hasta diciembre, época tendríamos el verano, toda la estación del año, prácticas, tendríamos las fiestas mayores, tendremos el carnaval en el mes de febrero, en el mes de abril tenemos la Pascua, en el mes de junio tenemos la fiesta patronal del pueblo de San Antonio, ya es llamado San Antonio. En el mes de agosto tendríamos la fiesta patria. En el mes de septiembre tendríamos la fiesta del departamento. En noviembre el Día de los Difuntos. Y en diciembre Navidad, incluyendo en enero ya vuelta de nuevamente el Año Nuevo. Esas son las fiestas grandes que se realiza aquí en nuestro medio de San Antonio. Tenemos las fiestas menores, ahora Día del Estado Plurinacional. Tenemos la Candelaria, Día del Padre, Día de la Tierra, Día de la Madre, Día de San Juan, San Ignacio de Loyola, Santo Domingo, Día del Estudiante, San Francisco, San Martín de Porres, Inmaculada Concepción, que terminamos en el 8 de diciembre. Esas son las fiestas menores. Entonces tendríamos más a continuación. Tenemos la artesanía. En el mes de enero y febrero y marzo es la época de que hilan el algodón. O sea que porque está lloviendo, no pueden salir al Chaco ni hacer otra actividad, entonces pueden hacer la actividad de hilar, lo vuelven a hilar así manualmente, no en máquina. Aquí se hila manualmente, entonces tenemos los 3 meses de que enero, febrero y marzo. En abril no teníamos cosecha de algodón en mayo y junio, julio y agosto. De nuevo hilan el algodón en septiembre y octubre, ¿no? Esa sería la época de artesanía con el hilo. Tejidos. Las mujeres tejen hamaca o alforja y sapicúa. Y entonces esto también tejen en el mes de enero, febrero, marzo, abril y nuevamente cosechan de hoja de... También en esto las mujeres hilan, los hombres tejen palma, como decir el sombrero, quiboro, jazayé y otros, ¿no? Entonces cosecha de las hojas de palma se hace en mayo, ¿no? Los varones tejen palma, hacen sombrero, jazayé, quiboro en agosto también. Los varones tejen las palmas, hacen sombrero también en septiembre. Esa es la actividad de tejido que se hace también acá en nuestro medio. Tenemos de cerámica. Esto se hace desde abril. Saca de barro, sacar ya cuando ya un poco ya baja el agua, ya se puede sacar el barro, todo abril y mayo.
fábrica de cántaro, fuente, cazuela, tinaja o candelero y otro. Entonces, esto lo hace en el mes de junio, julio y agosto, donde un poco sigue un poco iluminando que no esté tan seco, ¿no? Entonces, esa es la época de la cerámica. Tendríamos construcción de instrumentos, corte y tallado de madera para instrumentos de percusión, caja, bombo en luna llena para que no se partan la madera. O sea que los cortes de madera se hacen en el mes de febrero, pero en luna llena para que no se freie la madera. Cosecha de la tacuara para fábricas de instrumentos de viento, solo varones y las mujeres lo acompañan como compañía. ¿En qué consiste esto? Los hombres pueden ir a cortar en este mes para hacer la flauta, pífano y todos los instrumentos de viento, sin que lo toque así la mujer, porque si lo toca la mujer, lo arruina la tacuara, se aplasta, se parte, ¿no? Entonces no puede tocar. Entonces tenemos cosecha de la tacuara para la fábrica de instrumentos. También esto tenemos de abril y mayo. Eso sería para la tacuara y instrumentos. Época de tocar los instrumentos. También hay época de tocar los instrumentos, ¿no? Entonces tenemos la flauta y pífano en enero, en tiempo de lluvia y los padres enseñan a sus hijos. No salen, entonces ahí en enero enseñan a hacer la flauta, enseñan a tocar. El pífano lo tocan hasta febrero, cuando ya llegamos al carnaval. Después del miércoles de ceniza ya no se puede tocar este instrumento. Bueno, eso más anteriormente, ¿no? Entonces se toca desde el miércoles de ceniza o después de la Pascua se toca el seco seco. Entonces, hasta junio. De ahí se toca la flauta, la minga, el chopir para la tumbada de árboles del chaqueao. Tenemos en esto. Y la flauta se toca también vuelta hasta noviembre. En diciembre, en la fiesta de la Virgen Inmaculada, se toca otro instrumento que es el yoresomán. Entonces, eso se toca del 8 de diciembre hasta llegar a Año Nuevo. Después de Año Nuevo ya se toca lo que es FIFA. No, eso sería. Y tenemos chicha fermentada para fiesta grande, carnaval, Pascua, fiesta patronal, fiesta patria, día del departamento, día de los difuntos, Navidad y Año Nuevo. Chicha dulce para el consumo diario, esto se hace todos los meses, cuando se le acabe nomás ya se tiene que hacer de nuevo porque toman chicha. Tendríamos comida de arroz, todos los días también se consume el arroz, como decir el locro, mayor parte acá comemos locro, ¿no? Entonces, con gallina criolla. Tenemos comida de frijol que solamente en cosecha siempre tenemos en marzo y abril. El picao de yuca se hace desde junio, julio y agosto, cuando hay cosecha de pescado un poco, entonces eso acompaña. Tendríamos picao de plátano, el agua de plátano, llamémoslo, entonces esto es todos los días, también se puede comer, se puede... No, y tenemos acá lo llamamos, ¿no? Tututo, en realidad su nombre es el agua de maíz, que se hace también todos los días porque el maíz tenemos todo el tiempo, entonces se va a hacer todos los meses. Mote de maíz con maní,
Esto lo hacían con frijol y maní cuando no hay carne. Esto se hace desde abril, mayo, junio, julio y agosto. También esto lo llevaban como para su ración seca cuando iban a cazar en el monte, ¿no? Los hombres van a cazar o van a hacer la embarbascada, entonces llevan como ración seca el mote, ¿no? Para acompañar con su cazado cuando cazan el pescado. Eso sería, y la Pascua, las Pascuas que se realiza, acá tenemos una costumbre también que se hace, es una actividad que se hace, se le da un cariño al compadre que se va desde abril, mayo y junio. No, no hay más, hasta el 29 de junio terminan las Pascuas. Eh, desparasitar a los niños, esto con las hojas, todo esto cuando están verdes sería de enero, febrero, marzo, abril hasta mayo. Hay algunas hojas que sirven para hacerlo desparasitar a los niños. Desparasitar a los adultos, desparasitar con caré o semillas de papaya. En el mes de febrero esto lo hacen también. Las mingas se hacen desde mayo, junio, julio, agosto a septiembre, ¿no? Entonces ya tienen las mingas. Tenemos una costumbre, un trabajo comunitario que se hace, invita uno a la población y van, le ayudan en el Chaco, ¿no? Entonces eso sería trabajo comunal. Esto se hace todos los fines de semana, sábado puede ser, para limpiar, entonces trabajo comunal. Tendríamos limpieza del campo de Camposanto que se hace en noviembre, ¿no? Antes a fines casi de octubre. El rojo, eso lo resaltamos, no pertenece a él. Entonces vamos más abajo, crianza de animales domésticos para el consumo de la familia. Eso se cría, se hace todos los meses, entonces eso sería. Tendríamos eso de las actividades de la casa. Ahora tenemos conocer aspectos culturales, señas o indicadores. Entonces tendríamos en la casa, tiene mucha similitud también. Ejemplo, yo estaba escuchando de la exposición de la anterior clase que cuando canta la lechuza, canta encima de la casa de la familia de una mujer embarazada, es señal que su bebé va a ser mujer. Entonces, ese es un indicador, ¿no? Cuando los pollos suben arriba de un árbol a buscar sus piojos, es señal de lluvia, que va a llover o que va a seguir lloviendo. Entonces, no sirve que los hombres se corten el pelo en tiempo del sur porque cuando tienen minga o trabajo comunitario, llamémoslo, siempre va a llover y va a ser una pérdida para él. Entonces, también otro indicador, las mujeres no sirve que empuje el tizón con el pie, o sea que el varejón que ponemos así de fuego, porque su hijo va a nacer de pie, o sea que no nace normal. Entonces tendríamos, otro nos sirve dejar los utensilios sucios, porque cuando tenga sus hijos salen lagamiento o mal de ojo, ¿no? Los niños todo, tienen un malestar de ojo y va a estar mal, ¿no? Entonces tampoco es un indicador. Cuando una persona se atraganta con la espina de pescado, medir con una pita o hilo el pescuezo o el cuello de un perro y atar en el pescuezo de atragantado, suele que va a pasar sin hacerle una cirugía, sin ver, solo es un indicador igual. Cuando entra cuerpos extraños en el ojo,
escupir 3 veces en el suelo y lo expulsa afuera del cuerpo. O sea que también otro indicador que si nadie le puede ayudar y entra una basura en el ojo, hay ese indicador que se escupe 3 veces al suelo y por sí solo se expulsa del ojo, ¿no? Entonces, en un indicador del Chaco, tendríamos los indicadores, lo que melean la miel de los palos. No sirve pasar por el Chaco que está floreciendo lo seca el producto, arroz o maíz. O sea que cuando está en barbilla el maíz o el arroz está botando, no sirve que pasen con miel de abeja de monte por entre medio porque lo seca. La yuca se siembra en luna nueva para que no endurezca la yuca. O sea que siempre la yuca hay parte uno lo cuece, siempre duro queda. Entonces hay que sembrar en luna nueva para que nunca endurezca la yuca, siempre cuando se cueza blandito. También eso tiene un indicador que se tiene que sembrar en luna nueva. No sirve sembrar yuca, maíz, arroz cuando está muy fuerte el viento porque no tienen mucha fruta. También ese otro indicador. Semilla para sembrar no sirve soplar con la boca porque se llena de gusano, lo que llamamos los gusanos venenosos, acá lo llamamos nosocorotón, pero en Bécero, unos gusanos peludos que pican y puede causar hasta la muerte. Pues no, yo he visto en noticias que hay eso, pero eso es causa de que si uno lo sopla, la semilla para sembrar. No tenemos cosecha del producto en luna llena para que no críe gorgojo. O sea que todo el maíz, a menos si uno cosecha, ya está seco el maíz en el Chaco, uno debe cosecharlo en luna llena para que no le críe gorgojo, o sea que las petillas que se lo pueden comer. En cada siembra de los productos siempre se pide al Dios de la vida para que tenga una buena cosecha. Cuando hay muchos gusanos, porque sabemos también cuando hay siembra, comienzan a haber muchas plagas de gusanos que se la comen la hoja de la siembra. Es bueno cosecharlo a los gusanos, ponerlo en una hoja de huembe que llamamos aquí y meter en el rescoldo para que desaparezcan esos gusanos y desaparecen, ¿no? Entonces lo dejan al cultivo, se pudre. Eso sería del Chaco. Ahora del monte. No sirve cortar madera en luna nueva porque se parte o se dobla, ¿no? En luna nueva no sirve cortar madera porque no le va a servir, se va a tronchar o se va a partir y pierde la madera. El cazador pide al dueño de la naturaleza que una suerte de cazar cualquier bicho para su alimento. También esto va a los cazadores, va al monte y tienen que pedir al dueño de la naturaleza. Cuando el sumnucuco, acá lo llamamos sumnucuco, canta seguido cerca de la casa, le trae mala seña y para ahuyentarlo regarle con sal con la mano izquierda y no mirar atrás para que no suceda nada. O sea que eso es un indicador también. No sirve remedar el silbido del duende porque lo lleva entre las garrapatáceas o vejical, ¿no? Entonces tampoco sirve remedar al duende. Los hombres no sirven que maten víbora cuando tienen bebé, porque después no van a poder caminar pronto. No sirve que los hombres maten víboras si su esposa está embarazada, porque no mueren, luego los animales los hace sufrir nomás. O sea que cuando va a cazar, no puede matarlo al animal si encuentra una orina o pezuela, entonces no puede matarlo, lo frega nomás al animal, ¿no? Entonces, en el agua, ahora el agua cuando canta acá llamamos un ave, canta el macono o socori,
en el árbol verde es señal de lluvia y si canta en el árbol seco es señal de más sequía. Cuando salen las hormigas cazadoras es señal de lluvia. No sirve agacharse en las corrientes para beber el agua porque el chichi del agua se lo lleva su alma. O sea que hay un indicador, tampoco sirve consumir agua agachándose o tomar inmediatamente de la boca, ¿no? Con la boca en una corriente o en un manantial. Los pescadores frotan su anzuelo con hojas verdes, tupida como pescado ensartado, porque para que cacen pescado. Ahí también hay un arbolito que está como su hojita casi escama de pescado, entonces con eso hay que frotar el anzuelo para que tengan suerte de sacar, de pescar, ¿no? Y tenemos el piojo y la piedra de la turbina. El pescado tiene un bichito dentro de su cabeza, así casi. Entonces eso lo llamamos piojo y hay un pescado que tiene piedra en la cabeza, que es la turbina del pescado. Los pescadores lo cargan para que tengan suerte en la pesca. O sea que eso siempre deben cargarlo para que tengan suerte en la pesca. No sirve que vayan mujeres embarazadas a la embarbascada porque porque se sumen los pescados y echan a perder. No sirve que vaya una mujer embarazada a embarbascar porque no sale el pescado a flote del agua y se mueren, pero no salen y luego se pierde el pescado, ¿no? Entonces, también otro indicador. En tiempo de lluvia, cuando cae granizo, recoger y botar nuevamente arriba para que no haya mucha plaga para la siembra. O sea que hay granizo, de nuevamente hay que volverlo a botar al espacio para que no haya plaga, porque esos son plagas. Según acá tenemos esos indicadores que son plaga para la siembra. Eso sería, Lice, lo que pudimos hacer en realidad del calendario, recabando la información, haciendo una investigaciones de todos lados de nuestros ancestros y tanto con la ayuda de todos los colegas, ¿no? Entonces, eso sería, Lice. Muchas gracias, profesor Pocoena. Profesor Grimaldo, le doy la palabra para alguna intervención. Muchas gracias. Les felicito el esfuerzo que han hecho de investigación y de exploración de los saberes ancestrales que anidan en la cultura donde están ustedes. Realmente me podría dedicar, podríamos conversar como días y días sobre el trabajo que ustedes han hecho, porque me imagino que las conversaciones para recabar esta información ha sido de prolongadas conversaciones que ustedes han tenido con los pobladores de ahí. Entonces hay mucho saber sobre el cuidado de los espacios de vida. Fíjate, Ignacio, nosotros aquí llamamos a lo que ustedes llaman chaco, nosotros llamamos chacra, ¿sí? Esa es una distinción. Y nosotros decimos chaco cuando vamos a cultivar, pero el bosque, la foresta, el monte. A eso llamamos chaquear, cuando se cultiva lo silvestre, cuando se cultiva lo natural. En cambio, lo que ustedes llaman chaco y las distintas actividades que ustedes hacen, nosotros acá le llamamos chacrear. Bien, pues esto habla mucho de la diversidad, de las formas como podemos entender las actividades en cada uno de nuestros países y nuestros espacios de vida. Una cosa también es, uno ve que un mismo cultivo puede estar hasta, nosotros llamamos 2 campañas. Es decir, sale una campaña de maní, vuelve a sembrarse la campaña del maní. Hay veces hay campañas anuales, ¿no? Que se realizan después de la quema del bosque
Entonces se realizan la siembra y hay periodos después de cosechas. Es muy, muy interesante. Podríamos dedicar tiempos a comentar las actividades del Chaco, del agua, de la foresta y de la casa. Entonces, uno cuando ve la vida realmente de estas comunidades, es una vida muy densa. Varias actividades están sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Y entonces requieren por eso de la cooperación. Estas actividades serían imposibles hacerlas individualmente. Entonces normalmente se hacen en grupos interfamiliares o grupos comunales, ¿no? Eso es súper interesante. Quisiera también, porque cuando iniciamos esta conversación, iniciamos sobre el cuidado del mundo, ¿no? Y es decir, iniciamos con una ética, con una suerte de comportamiento deseado del humano respecto al mundo. Esto es muy interesante cuando el profesor habla de los secretos, de las señas. Has colocado ahí señales por cada uno de los espacios de vida. En algún texto yo distingo una seña de un secreto. Me explico. Una seña, por ejemplo, es cuando tú vas a cortar árbol, ¿no? O vas a cortar cualquier cosa que tú vas a usarlo. Eso se hace en luna llena. Entonces, la naturaleza, el mundo más que humano, te está indicando cuándo debes hacer esa actividad y cuándo no debes hacer esa actividad, ¿no? El cultivo de la yuca se hace después de la luna llena, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, en mi pueblo es también así. Nosotros normalmente de 5 días después del cambio de luna empieza la siembra de la yuca. Todo lo que tiene los frutos debajo de la tierra se siembran antes o después de la luna nueva. Pero el plátano, las frutas, el maíz, por ejemplo, se siembran antes o después de la luna llena, que llamamos acá. Entonces es bien interesante estos calendarios, cómo la luna nos va indicando, nos va señalando cuándo debe hacerse la actividad. Y es una primera reflexión. En estas culturas, la voluntad del humano no es suficiente. Cuenta la voluntad de la naturaleza. Esto es lo que en muchos trabajos, muchas investigaciones, se llaman como diálogo con la naturaleza. Entonces, lo que ha explicado y han explicado son expresiones de cómo el hombre dialoga con las hormigas, ¿no? Dialoga con las aves, dialoga con la luna, dialoga con todo, dialoga con el sueño, dialoga con toda la naturaleza, con el mundo humano y con el mundo más humano para realizar una actividad. Y esto es bien importante, ¿no? Porque, vuelvo a decir, en la modernidad todo lo decide el humano. El humano decide cuándo hacer una cosa o cuándo no hacer, guiado por algunos principios o normas morales. Pero en el caso nuestro, cuenta también la naturaleza. Es la naturaleza la que te indique y es hora de pescar y es hora de hacer tal cosa. Esto respecto a las señas. Cuando hablas tú, por ejemplo, de los instrumentos, ¿cuándo se toca un instrumento y cuándo no se toca el instrumento? Entonces, normalmente en las culturas nuestras hay una música de la naturaleza, ¿no? Y no es la música igual en verano, en época de seca, que la música en invierno, en la época de lluvias. El mundo suena y el humano nosotros no estamos en el mundo para contradecir la naturaleza, sino para acompañar, para criar la naturaleza, para cuidar de ella. Entonces nosotros, si la naturaleza tiene un canto, el humano tiene que acompañar ese canto, ¿ya? Entonces
súper interesante lo que has dicho, porque también lo mismo uno encuentra en el altiplano, ¿no? Que un instrumento de verano, de época de seca, que ayuda, por ejemplo, a la cosecha de quinoa, tiene que tocarse en ese momento. Porque si tocas el instrumento que se toca en invierno, es llamar a la lluvia cuando no corresponde. Entonces, este es otro aspecto muy importante en la ética humana, ¿no? Que hay que escuchar la naturaleza, ¿sí? Entonces, esto nosotros le denominamos en algunos lugares acá como secretos, para distinguir del diálogo con la naturaleza, el secreto. Son normas de comportamiento que guían al humano en su relación con... Por ejemplo, hay prescripciones, lo que debes hacer, y hay prohibiciones. Una mujer con su menstruación no puede entrar, por ejemplo, al Chaco, al cultivar, ¿no? En determinados momentos no puede entrar, porque su ciclo de vida no corresponde con el ciclo de la naturaleza. Una mujer embarazada no puede estar en la pesca, porque su ciclo está, un ser está emergiendo, un ser está en pleno proceso de emergencia. Mientras la pesca, los pescados están en un proceso diferente. Entonces no debe haber contradicción, ¿no? Entonces, esto nosotros acá le llamamos secretos, ¿no? Que son normas que prescriben, que dicen, debes hacer tal cosa, y hay, o no debes hacer las cosas. Y no se explican, simplemente son como normas que están muy presentes en el comportamiento de la comunidad y que el niño aprende desde pequeño con sus padres. No hagas esto, no puedes, por ejemplo, tener relaciones sexuales antes de ir a cultivar la yuca. No. Entonces, te prescriben, ¿no? Porque los olores, la yuca también es otra persona. Entonces, esto nos lleva a otras comprensiones del mundo, ¿no? Entonces, es una relación no de un sujeto humano a un objeto naturaleza. Es una relación de ser de persona humana a persona naturaleza. Me ha gustado realmente muy rica la exposición del grupo. Les felicito. Como digo, podríamos seguir conversando de cada uno de estos aspectos. Hay libros y libros que se pueden hacer que realmente, gracias por el esfuerzo que han hecho. Habría que esperar que ustedes hagan el respectivo dibujo para tenerlo gráficamente, todo lo que ustedes han expresado. Bien, esos serían mis comentarios, hermano. Muchas gracias. Gracias, profesor Grimaldo. Vamos a pasar a Brasil. Ana Cristina, ¿está por ahí? O Luciana, tal vez. Olá, boa tarde. Buenas tardes, Bataji. Aqui o grupo aqui de Abareté, os professores vão apresentar sobre o calendário ecológico. Pode começar. Boa tarde. Nós, professores da Escola Estadual São Miguel e Abareté, Amazonas, Brasil, estaremos apresentando o nosso calendário tradicional, tá? Elaborado no ano passado, juntamente com os professores. Nós dividimos como era utilizado o nosso calendário por nossos antepassados. Então, a divisão usada no calendário tradicional dividia mensalmente, na forma tradicional. Então, era dividido como era usado o período e o tempo, tá? Então, eu coloco aqui dizendo que os nossos antepassados dividiam o tempo durante o trabalho, tá? Era o tempo de fazer a roça, a época de plantio, a época de colheita, a época de fazer roça e o tempo de queimar a roça. Então,
o nosso calendário tradicional seguia a ordem a seguir que nós colocamos no slide. Então, eu vou estar apresentando aqui como os nossos antepassados valorizavam. Então, o nosso trabalho foi um trabalho bem valioso, porém, foi um grande aprendizagem para resgatar a nossa cultura. Eu vou estar falando aqui como começava a divisão. Janeiro era a época de chuva, tá? Lembramos que no ano passado nós sofremos uma seca aqui no Amazonas, e esse ano não, esse ano é tempo chuvoso, tá? Então, dividia a desovação e multiplicação dos peixes, que era plantada cará, batata, maniva, pimenta, cana-de-açúcar, macaxeira, abacaxi, abiú, cucura e pupunha. E na roça, o que era plantado, o que era colhida? Era bacaba, pupunha e peixe. Fevereiro, enchente do camarão, mais conhecido com a língua tucana, onde também nós ensinamos essa língua na escola para os nossos alunos. Darcimpoero. Era o tempo de Piracema, época de verão, queimada de roça, plantação, cará, batata, maniva, pimenta, cana-de-açúcar, macaxeira, abacaxi, abiú, cubiú, cucura e pupunha. E na roça, era o tempo de colheita de umari, bacaba, pupunha, ingá e cucura. Março, época de enchente. Era o tempo de Piracema de Aracu, aqui é mais conhecido na região. É Coachá das Rãs, revoada de Tanajura, plantação, cará, batata, maniva, pimenta, cana-de-açúcar, macaxeira, abacaxi, abiú, cucura e pupunha. Aqui, como podemos observar, está repetindo o tempo, né? Vamos dizer, o tempo de colheita. Umari, de bacaba, pupunha, camarão. Tá? Abril, tempo de chuva novamente. Tempo de Piracema, Coachá das Rãs, revoada de Tanajura, plantação, cará, batata, maniva, pimenta, macuari, cana-de-açúcar, macaxeira, abacaxi, abiú, cubiú, cucura e pupunha. Colheita, umari e bacaba. Mês de maio, enchente de onça, com a nossa língua tradicional tucana, e aipoel. É uma época de migração das aves, tá? Plantação, cará, batata, maniva, pimenta, macuari, cana-de-açúcar, macaxeira, abacaxi, abiú, cubiú, cucura, pupunha. E os peixes, é uma época de peixe, mandi, traíra, jandiá, anujá, aracu, pacu e outros. Nessa época também tem açaí do mato. É uma época bem rica a nossa região, tá? Onde nós colhemos e sustentamos as nossas famílias. Aqui o nosso colega professor Jaciel vai continuar a explicação, tá? Nós dividimos metade da nossa atividade. Então, boa tarde, sou Jaciel Freitas. Boa tarde. Temos aqui algumas atividades, né, pelo nosso calendário tradicional. Também nos acompanhamos de acordo com a cosmologia que a gente vem acompanhando desde nossos ancestrais, né?
E como falava ali antes, desde o janeiro até a época de março, aí também nós temos aqui algumas que são repetidas, no caso assim das aves aí, que eles cantam também na época que algumas frutíferas estão começando a fazer a floração, né? Então, para lá e para até ali em junho, nós temos algumas épocas chuvosas que são feitos alguns trabalhos de rotina diária, no caso das capoeiras, que a gente chama já algumas áreas que já foram derrubadas. No caso, a gente chama mais de roças primárias, que a gente chama, né? Então, nessa época, a gente plantado também algumas as manivas também que são de ciclo curto também, né? De 8 meses a 6 meses. Então, ali nessa época, nós temos também, em junho, nós temos algum tempo que é tempo de 3, 4 dias, ou às vezes tempo mais importante também, que a gente chama de tempo do aru, que a gente chama de uns 10 ou 15 dias de friagem também, né? Essa é uma época que a gente é bem considerado, que nós chamamos de época do benzimento das plantações. Então, no caso aqui, a gente planta aqui, nas roças são plantadas mais amanivas e diversificadas também, né? Então, como o colega já colocou lá mais na frente, aí tem vários aí, né? Então, essas migrações também, elas são acompanhadas juntamente com a subida do aru, que são a vaca, porco do mato, né, peixes, né? E ali também a gente temos a colheita, dentro da roça, nós temos aqui a saída do mato, que fica mais no Igapó, né, no caso, né? E a roça, algumas também do açaí, dos quintais de casa também são colhidas, né? E algumas também são plantadas, no caso do Patauá também, às vezes nós plantamos aqui no entorno de casa, que nós chamamos quintais de casa, né? E também nos roçados, né? Já em julho, já é época menos chuvosa também, ela tem suas partes diversificadas do plantio também, no caso da saída do mato, que a gente também volta a fazer a colheita e também a gente volta a trabalhar mais com a questão de plantio e também com a relação à caça, também é feito também paca, porco do mato e peixe mandinho. Nessa época, eles estão aptos a serem usufruídos, né? Então, em agosto, nós também temos época que é a época que tem o tempo chuvoso e começa a minimizar a época de chuva, né? Então, a maioria das pessoas que começam a trabalhar nas roças, eles começam a ver a questão de limpeza, no caso, né? Então, ali limpeza e colheita de algumas frutíferas que estão de ciclo curto, né? Então, no caso de milho e cupuaçu, que nós exemplificamos ali, nas roças elas são feito um trabalho em coletividade também em ambas partes, né? Então, em setembro já começa a ser um verão que nós chamamos verão curto, né? Que também temos verão de 15 dias a 20 dias, né? Um período onde a gente vai trabalhar mais com as capoeiras também. Então, no caso ali, também temos, na floresta, nós temos a época da migração das aves aqui, e das capivaras também, que é um período muito importante, que eles trazem, cosmologicamente e culturalmente, eles trazem algumas vantagens para as roças, que eles trazem outros tipos de variedades que eles vão plantar também através da migração deles, né? Tanto eles trazem algumas frutíferas também que plantam nas nossas regiões, como no caso da migração da ave, no caso, digamos, dos tucanos, das outras aves, aí que eles trazem de outra região algumas frutíferas e eles fazem sua necessidade de fazendo evacuação, eles colocam nessas áreas onde eles fazem pernoite, né? Então, a época de plantio é de suma importância aqui também. Eu só quero destacar aqui em setembro, é uma época que eles voltam a fazer aquele ciclo de janeiro e fevereiro. Por isso que a gente colocou aqui a época de plantio, que é voltado mais para esses 2 meses do início do ano, né? Então, já em outubro, já é uma época que quase que a gente já falamos de época da safra, da colheita, né? A maioria dos animais também, eles voltam a fazer suas migrações, né? Por exemplo, aqui o Iersé, que é o porco do mato, ou caititu, que nós chamamos, né? Semente também lá, são as pacas, que a gente determinamos mais mais questão genérica aqui, tá? Então, aqui começa novo ciclo de florescimento de cupuaçu, né? De cumpunha também, ambas partes eles fazem
duas partes que vocês estão vendo ali, que lá mais adiante vocês viram que é a época de que os animais silvestres começam a usufruir as partes mais onde tem o plantio, lá mais adiante nós colocamos aí também, que florescimento do cupuaçu. E por que eles estão fazendo isso? Porque é uma época que esses animais estão começando a determinar e, ao mesmo tempo, apresenta a escassez de peixe também, né? Porque é a época de outubro, porque é uma época que é difícil de acesso, porque devido às cachoeiras aí também, nós temos as cachoeiras intransponíveis, culturalmente nós temos duas cachoeiras que são intransponíveis nessa época da seca, já no verão, é difícil de migração desse, não tem a riba mais. Então, devido a isso, foi colocado a escassez de peixe, não dizendo que não tem peixe, né? Então, devido a isso, tá? Em novembro, nós temos verão da garganta de jararaca, que a gente fala que é um verão bem amenizado mesmo, né? Dependendo da situação, tá? Então, temos tempo de reprodução de todos os animais silvestres, tanto os domésticos e nativos, né? Digamos, entre aspas, né? Tudo a gente vai acompanhando aqui, e a colheita também, como a gente falamos ali, ultimamente nós temos o nosso verão aí, de acordo com as mudanças climáticas, nós tivemos muita mudança mesmo aí, a floração com relação à colheita, e está um pouco assim, menos esquisito, né? Digamos assim, no caso da cucura e pupunha, fora da época, nós esse ano aí, a gente vai fazer umas pequenas considerações mais na frente aí. Em dezembro, nós temos um verão, assim, verão considerado de 30 dias, 25 dias. E a colheita, nós temos aí a pupunha, que ultimamente nós tivemos muito sucesso, né? De cucura também, mas foram colocados aqui com relação... Isso aqui está dentro da roça ainda, né? Fora que a gente conta nos quintais, né? Em considerações, fora a parte disso, a gente considera aqui com relação à cosmologia, né? A época que a gente tem, no caso do desmatamento que a gente fala aqui, a gente plano de manejo que a gente faz aqui na nossa área. Por exemplo, no caso de palmeira de Buriti, a gente vê que essa palmeira ela não dá fruta, a gente derruba ela, e a gente vê a época da cosmologia, vê se lua minguante, vê se lua cheia, a gente derruba ela para usufruir também a parte chamada mochila, né? Que ele come a parte mais polpa dela, né? A parte interna dela. Então, literalmente, a gente fala dela que ela faz esse trabalho na época da lua minguante e da lua cheia também, né? Então, parte dela também são consideradas algumas partes que a gente não colocou ali, a gente coloca também com relação ao plano de manejo sobre os caraná, como que a gente retira, as madeiras que a gente retira nessas épocas aqui. E como o professor já tinha falado ali antes, nós temos um pequeno problema no ano passado, nós tivemos bastante época de 3 meses de verão, e não deu para a gente ter um controle exato, né? Mas esse ano também nós tivemos retrocesso, né? Entre aspas, que eu falo isso, e hoje a gente estaria, seguindo a cosmologia nossa tradicional, a gente estaríamos no mês de março, né? Agora que está enchendo aqui o rio Alpes, né? E nós teríamos que ver esse lado, e nós estamos já quase em maio, já, né? Então, alguns 20 anos atrás, a gente estaríamos na época da enchente agora, que nós consideramos, alguns dos nossos anciãos que estão vivos ainda, eles consideram que estamos no mês de março ainda, né? Então, isso a gente preocupa bastante, e os nossos filhos também, alguns dos nossos filhos até estão comentando, por que está chovendo no mês de maio tanto agora, que no ano passado deu maior seca, né? Então, isso a gente está nos preocupado, e também essas questões de sustentabilidade das roças, nós estamos vendo que nós estamos preocupados com relação a isso, né? Então, às vezes, a gente faz uma roça e não dá verão, né? Então, isso podemos pontuar mais para que a gente possa reestruturar o nosso calendário cosmológico local e a nível local e a nível do nosso estado também. É isso. Obrigada, gracias. Profesor Grimaldo,
Si tiene algo que aportar o si quiere alguna traducción más específica sobre, más que todo sobre el último comentario que hizo. Bueno, sí, es exactamente han traído el tema del cambio climático y los efectos de las transformaciones en la naturaleza que han habido en los últimos tiempos. Expreso mi solidaridad con los pueblos de Brasil, especialmente de Río Grande do Sul, que están sufriendo los cambios, las transformaciones, los problemas que tenemos con este tema del cambio climático. O tenemos exceso de lluvias, o tenemos escasez de lluvias. Hay épocas en que Sao Paulo no tiene agua, y hay épocas en que hay agua en abundancia. Fíjese lo que estas migraciones de los animales estaban muy sintonizados con el ciclo de floración y fructificación de la foresta, ¿no? Seguramente un trabajo más detallado de todo lo que es el bosque les va a indicar que hay épocas en que la mayoría de árboles están en floración y después en fructificación. Y hay épocas en las cuales no hay solo algunos árboles que florecen y fructifican. La mayor cantidad de floración es cuando hay mayor lluvia, ¿ya? Y entonces, pero cuando la lluvia cae en su momento. Si uno ve el calendario de la floración y fructificación del bosque con la reproducción de los animales, uno se da cuenta que los animales empiezan a reproducirse cuando hay comida en el bosque, ¿ya? Entonces, el ciclo de los animales está bastante bien relacionado con los ciclos de los animales silvestres que viven en el bosque, está muy relacionado con la cantidad de frutos que da el bosque. Con el cambio climático, ¿ya? Hay una modificación drástica con la floración y la fructificación. O hacen en otro momento, o no hay floración ni fructificación, o es muy poca la floración y fructificación. Y entonces, ¿qué ocurre? Se da el apareamiento y se da la aparición y los animales no tienen que comer. Entonces, hay un problema de descenso de una de las fuentes de comida que tienen los pobladores, que no solamente dependen de la agricultura, sino también su vida depende de lo que da el bosque, de lo que da los ríos con los peces y de lo que da la chacra. Estos tres espacios son los tres espacios de subsistencia básicas para la familia. Con el cambio climático, si hay modificaciones en estos ciclos, el problema que tenemos es el que está pasando en Río Grande, pero también el problema que tenemos es las migraciones de la gente. Ya no hay comida donde están y tienen que salir del lugar. O lo que se produce también es el desbosque. Van a desboscar más para poder hacer áreas de cultivo. Entonces, este tema del cuidado del planeta, del cuidado del bosque, del cuidado de la casa común, creo que es un aspecto que creo que merecerá en todos los sitios una especial importancia. Y por eso es muy importante este calendario para la programación curricular. ¿Sí? Es muy importante los calendarios para ver cómo lo que hacemos en clase, lo que hacemos en el aula, ¿ya? Es muy importante tener en cuenta lo que pasa fuera del aula para poder sintonizar entre lo que sucede en el aula, en la escuela, y lo que sucede fuera.
Estos dos espacios sucede, hay veces, que el docente, que el profesor, está hablando cosas que no necesariamente está pasando fuera en la vida del niño y la niña. Y en la vida del niño y la niña, en la comunidad, en su familia, pasan muchísimas cosas. Pero ¿qué pasa con algunos profesores? Viene el libro de fuera y nos apegamos al libro y no al contexto, y no al territorio, y no a la realidad. Entonces la idea que vamos a conversar luego es cómo hacer esta sintonía, que el aula es el niño y la niña con el docente hablen sobre la misma cosa que está pasando fuera del bosque, fuera del aula, ¿sí? Bueno, estas cosas son mis comentarios para dar paso a este segundo momento y creo que hemos concluido escuchando a los calendarios muy ricos, muy diversos, de los 5 países. Realmente nos encontramos en América Latina con una geografía muy rica, muy diversa, que realmente no puede haber una sola educación. Tiene que haber educaciones diferenciadas para cada uno de estos mundos que vivimos. Entonces, voy ahora con estas, que quiero agradecer el esfuerzo que han hecho por la investigación. Es un esfuerzo, creo que muy importante, que se está haciendo en América Latina para sintonizar la escuela con lo que está sucediendo más allá de la escuela. Entonces, vamos a pasar a este tema ahora de cómo podemos usar el calendario para la planificación curricular. Este es el punto. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a hacer es hacer una lista mes por mes de cuál es la situación significativa para elaborar proyectos de aprendizaje, experiencias de aprendizaje, sesiones de aprendizaje, ¿no? Entonces, miren ustedes, esto es un esquema que nosotros normalmente lo hacemos, ¿no? Primero, determinamos la situación significativa. Segundo, vamos a decir que, por ejemplo, en el mes tal, todas las familias están en Bolivia en el cultivo del maní. Y entonces, ¿qué pasa? El niño o la niña está en el cultivo de maní. Hay veces cuando viene la época de la pesca, ¿no? Los niños y niños con sus familias están en la pesca. Cuando uno camina por las comunidades amazónicas, hay veces uno, o navega todo 3 meses del año, las familias están casi dedicadas a la pesca, porque de eso viven. Y como hemos visto en el caso de Bolivia, incluso si hay más peces, hacen harina para seguir comiendo y tener una fuente de proteínas el resto de meses. Es lindísimo cómo las familias van organizando los ciclos de vida. Entonces, ¿qué pasa? El profesor tiene que estar atento a lo que está pasando ahí, porque las familias están en la época de verano, están pescando. Todo el año pescan, pero hay épocas en las cuales pescan más. Entonces ese niño o niña viene hasta con estas conversaciones, con estos olores, con estos sabores de la pesca. El docente tiene 2 posibilidades. O habla de lo que el niño y la niña está haciendo, o construye un muro entre su escuela y la vida del niño y la niña. Tiene 2 posibilidades. Y digo 2 posibilidades porque muchas veces me ha sucedido que cuando camino por el bosque, hay veces el docente está hablando cosas de matemáticas, de comunicación, de geografía, de historia, que no corresponden necesariamente con lo que el niño y la niña
está haciendo en su casa. Entonces, hay una suerte de disonancia cognitiva, ¿no? Ahí el bosque suena de una manera y el aula de otra manera. Y el niño no entiende ese traslado de mundos, no entiende y tiene dificultades entonces para poder entender de qué cosa está hablando el profesor, porque su vida está en otra cosa. Entonces, esta sesión quiero yo puntualizar que debemos, en lo posible, de que en el aula, en la clase, en la escuela, en la institución educativa, empezar a conversar lo que está pasando con el niño. Eso que le llama la atención, ¿ya? Y a eso lo voy a llamar situación significativa. Entonces, les voy a invitar a hacer una matriz mes por mes, desde enero hasta diciembre, para que ustedes vean dónde el niño y la niña está ese mes con su familia. O sea, que les llama la atención. Entonces, ustedes tienen 4 espacios de vida. Tienen el bosque, el agua, la chacra y la casa. Entonces, puede ser que esté en los 4, pero hay algo que le llama más la atención en esos momentos. Entonces, eso lo vamos a llamar situación significativa. Entonces, hay que hacer una lista. Después hacemos otro, no sé si nos va a dar el tiempo, para hacer una matriz, otra matriz, para determinar el proyecto de aprendizaje, la sesión o la experiencia, o como se llame, del currículum. ¿Ya? Vamos a ver, hoy día ya no podemos negar lo que está pasando en el mundo, la crisis ecológica. Entonces, el proyecto de aprendizaje es un cuestionamiento. ¿Qué está pasando en el agua? ¿Qué está pasando en la chacra? ¿Qué está pasando que desafía el cuidado de la casa común? Entonces, el proyecto de aprendizaje debe ser determinado en función de lo que al niño le interesa también, pero también aquello que desafía la conservación de la vida. Y bueno, eso lo hacemos. Luego, ojalá nos dé tiempo entre ahora y la próxima semana, en hacer un ejercicio a partir de la conservación, por ejemplo, a partir de la pesca. Conservemos los ríos, vamos a poner. ¿Qué van a pedir después? No, por eso hay que preguntarles a él. Canto. ¿Ya? Vamos a preguntarles qué es el proyecto que hemos escogido. Puede ser también de tejidos, puede ser de cerámica, puede ser cualquier cosa que está pasando. Y lo que quiero invitarles es a que a partir de ese proyecto, ¿qué cosa vamos a hacer en matemáticas? ¿Qué cosa vamos a hacer en historia? ¿Qué cosa vamos a hacer en geografía? ¿Qué cosa vamos a hacer en las otras áreas? Educación física, religión, etcétera. 7, 6, 8, que ahora áreas, vamos a ver cómo estas áreas se enfocan en este punto común. Entonces, no vamos a hablar de contar números en abstracto, sino vamos a contar peces, vamos a contar yuca, vamos a contar maní, vamos a contar árboles. Es decir, vamos a hacer una educación situada. Y bueno, la otra parte en este trabajo es implementar este proyecto. O sea, que no quede solamente en la planificación que hacemos, planificación educativa de la institución del año 2024, ahí que esté, sino cómo lo llevamos, cómo hacemos la práctica, cómo resolvemos los desafíos que tenemos ecológicos, los desafíos sociales,
¿no? Los desafíos culturales de pérdida de cultura, de erosión. ¿Cómo puede la escuela contribuir a regenerar un mundo a otro? Este es el esquema general. No sé si lo vamos a poder hacer en estas 4 sesiones, pero vamos a intentar. La que sigue, por favor. Ya, miren ustedes, este es un calendario que han hecho, ustedes han hecho su calendario. Algunos lo dibujan de ese modo, otros lo dibujan de otro modo. Acá, por ejemplo, han dibujado los espacios del agua, los espacios de la chacra, los espacios del bosque, ¿sí? No han hecho de la casa, ¿no? Al medio siempre está algún dibujo típico de la comunidad y normalmente lo hace en época seca, época lluviosa, ¿no? No lo han dividido acá en meses, todos hacen calendarios muy particulares, ¿no? Pero lo importante es, creo que el calendario sea un instrumento para conversar con los niños y niños sobre lo que a ellos les interesa y nos orienta en la vida educativa qué cosa es lo que debemos hacer. Lo que sigue, por favor. Ya. Entonces, vienen ustedes han presentado qué cosa hacen en el agua, qué cosa hacen en el bosque, qué cosa hacen en las chacras, qué cosa hacen en el agua, mes a mes. A esto le vamos a llamar, ustedes han presentado la matriz de saberes de los espacios de vida de la biodiversidad. Eso han presentado. Han hecho también en algunos casos qué pasa en la comunidad, las fiestas, ¿no? Pasan muchas cosas también. Si uno ve el calendario de muchas de ustedes, están todo el mes, todos los meses siempre hay una fiesta. Parece que en algunas comunidades viviríamos en una fiesta permanente, pero todas esas cosas pasan en la comunidad. Y lo bonito de estas matrices es que nos dan una imagen de lo que está viviendo esa comunidad. La que sigue, por favor. Entonces, de esa matriz tenemos que escoger una situación significativa. ¿Qué son esas situaciones significativas? Son aquellas actividades que desarrollan los estudiantes en los diferentes espacios de vida de su comunidad y cuya práctica es de interés, importancia y trascendencia en la regeneración saludable de sus condiciones de vida. Para los docentes, estas prácticas le deben permitir desarrollar una educación con pertinencia cultural. Eso es lo importante, que la educación esté enclavada en el lugar para mitigar los impactos de las crisis globales y locales, al tiempo de facilitar al estudiante el aprendizaje de las competencias de las diferentes áreas del currículo educativo. La que sigue, un ejemplo, ¿no? Entonces, con algunos, sobre este calendario hemos hecho un ejemplo de situación significativa, es esta matriz. ¿Qué pasa en el agua? ¿Qué pasa en el bosque? ¿Qué pasa en la chacra? Hemos estado conversando con los docentes en algunos lugares, en algunos países, dicen en el agua los ríos crecen, hay una escasez de peces, aparecen las anguilas. En el bosque aparecen los reptiles, los grillos, los gusanitos. Y en la chacra, el recalce del plátano, de la yuca, y hay producción de pijuayo. Entonces, estas son las actividades significativas. Yo les he pedido, ¿cuál de esas 3 espacios de vida y de esas 3 actividades o 4 que hay, cuál ustedes consideran que es para el niño y la niña una actividad que él está implicado? Y me han dicho, profesor, la siembra y cultivo del plátano. Entonces, en enero, la actividad significativa es siembra y cultivo de plátano. Entonces, en el espacio chacra. En febrero, ¿qué pasa? En febrero vienen las lluvias, empieza a haber la pesca, ¿sí? Se pescan con anzuelos, con mallas, dependiendo si el río es grande o el río es chico. Sí, hay veces, hemos contado hasta 15 técnicas de pesca, ¿sí?
Entonces pescan diferentes tipos de nombres, ¿no? Según el país y según la región. Que en el bosque aparece la requia. La requia es un árbol que da, fíjese en febrero, la requia es un árbol que da unos frutos muy ricos para los animales. Lo mismo el zapoguayo, la hoja de iporuro, qué sé yo, el florecimiento se da cuando llueve en Perú, en la Amazonía es en enero, febrero, marzo, ¿no? Entonces hay florecimiento de los árboles y empiezan a producir frutas, no silvestres. Y es el momento en el cual hay la reproducción de las aves, de los animales. Esto se produce en el bosque. En la chacra empiezan a rozar las purmas, ¿no? Y hacen mantenimiento de chacra y cosechan el pihuayo. De estas tres actividades, en estos tres espacios de vida, le preguntan a los profesores con sus niños, ¿dónde están ustedes mayormente implicados? ¿Dónde están ustedes mayormente desarrollan sus actividades con su familia? Los niños y niñas de la escuela. Dice, nosotros estamos, profesor, en la recolección de frutos del bosque, porque los frutos del bosque lo comen los humanos, pero también lo comen los animales. Pero obviamente los niños y niños van con su familia ahí. Y esa actividad en ese lugar es para ellos una situación significativa. En marzo, igual hay pesca en huaca en quebradas, hay presencia de anguilas, migración de peces, igual como hemos escuchado en los otros calendarios, ¿no? En el bosque, extracción de bolaina, estoraque, qué sé yo, ¿no? Y en la chacra, quema y siembra de frejol, ¿no? Limpieza de chacras, ¿no? Siembra de plátano, etcétera. Y lo que ellos han dicho, ¿cuál es la actividad que es, profesor? La migración. Cuando empieza a haber ya pescado, ellos empiezan en esa comunidad a escoger la actividad que ellas y ellos, los niños, están con su padre. Y entonces han puesto ahí el mijano. Mijano es el cardumen de peces cuando en la época el río sube y baja. Cuando el río baja, los peces empiezan a surcar el río, a surcar. Y entonces ahí es donde las familias, en el caso de los ríos amazónicos acá de Perú, es donde van al agua a pescar. Muy bien, esto es un ejercicio que se ha hecho mes a mes todo. Muy bien, la segunda cosa es que vamos a determinar, a partir de esta situación significativa, cómo le vamos a llamar al proyecto que vamos a trabajar ese mes. En febrero, se ha dicho, recolección de frutos del bosque. En marzo, siembra de arroz. En abril, siembra de plátano. En mayo, bajada de mijano, cuando el mijano empieza cuando el cardumen de peces empieza a aparecer. Entonces, eso han hecho. Entonces yo le digo, como estamos en crisis ecológica, ¿cómo se presenta el desafío biocultural? ¿Dónde está el problema en esa actividad? Entonces, por ejemplo, en esta comunidad, con estos profesores, conversan con los papás y conversan con los niños y dicen, se está perdiendo las especies forestales del bosque. Hay mucho desbosque y ya no tenemos peces. ¿Cuál es la causa? Dice, se está extrayendo mucha madera. Hay mucha deforestación, ¿no? La consecuencia es que ya no hay mucho fruta y mucho fruta en el bosque, que es lo que nosotros vivimos. La otra pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Entonces los niños y niños dicen, bueno, hay que cuidar los bosques, evitar que sigan talando el bosque, ya, y también, pero reforestar. Entonces con el profesor dice, ¿qué vamos a trabajar ese mes? Dice, mejoremos qué sé yo, ¿no? Reforestemos nuestra comunidad con árboles frutales. Entonces todo el proyecto va a estar enfocado a la reforestación en ese sitio. Ahora, como ustedes saben, cuando hay planificación, luego ya de determinado lo que vamos a hacer ese mes, y hay un conjunto de actividades que vamos a hacer. Y voy a poner un ejemplo más. Por ejemplo, en el mes eso es en el bosque.
No vamos a ver ahora el problema de la siembra de plátano. Es que también baja producción de plátano, tierras infértiles, ¿no? Presencia de plagas. Cuando hay un desequilibrio ecológico, desequilibra todos los espacios de vida. Empieza a haber desbosque y aparecen las plagas, ¿no? Hay una disminución, por tanto, del plátano. Para nosotros, los de la selva, cuando hay disminución de plátano, realmente el plátano para nosotros es fundamental en la comida. Disminución de plátano en la dieta familiar. ¿Ya? Y por tanto, ¿cuál ha sido la alternativa? No usar pesticidas, ya se está usando mucho. Plantar en sistemas de cultivo diversificado. Entonces, el proyecto de aprendizaje en ese caso es promovamos la producción diversificada de plátano. Así el profesor, estas son cosas que los profesores han hecho. Sí, esto es. La que sigue, por favor. Entonces, pongo el ejemplo de un mes. Queremos nosotros que en mayo, ¿qué tema o actividad vamos a seleccionar? Entonces, la pesca de Mijano. ¿Cuál va a ser el nombre del proyecto? Cuidemos nuestros ríos y su diversidad de peces. Entonces, vamos a trabajar sobre eso. ¿Sí? La que sigue, por favor. Esta es una cosa que también, una vez que hemos determinado, cuidemos nuestros peces, la idea ahora es qué vamos a hacer en matemáticas, en comunicación, en personal social, en ciencia y ambiente. Estoy hablando acá del caso peruano, de algunas áreas, de las 7 u 8 que hay. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Algunos profesores me dicen, ¿pero qué voy a poner ahí? Ahí puedes poner las capacidades que vamos a lograr o más que nada, en vez de poner capacidades y competencias que son muy generales, en el caso peruano, poner, yo les digo, los desempeños, qué actividad vas a hacer en comunicación para cuidar nuestros peces. Entonces, por ejemplo, dicen, profesor, nosotros en comunicación vamos a hacer unos textos, ¿ya? Textos escritos donde dicen cuáles son nuestros ríos, cómo son nuestras quebradas y cuáles son nuestros manantiales. Entonces van a describir cada uno de esos. En otros casos dice, profesor, vamos a describir las diferentes técnicas de pesca. Entonces, pero todo está vinculado al nivel, al grado y al tema que estamos trabajando con los niños. Esta es la actividad que yo quisiera, no sé si vamos a poder la semana próxima hablar de esto. Pero les termino con el PPT. Me gustaría si podríamos llegar cuando menos hasta ahí en la próxima sesión. Determinar las situaciones significativas, determinar los proyectos de aprendizaje y ver cómo integramos las áreas. ¿Sí? Con ejemplos muy concretos. Yo les puedo dar muchos ejemplos concretos que tenemos, pero voy a pasarles muy rápidamente las otras láminas. Por favor, hermano, si me puede ayudar. Profesor Grimaldo, de hecho, si podríamos dejar esta para la siguiente sesión, porque Ya, como perfecto. movimos un poquito la fecha, tenemos un siguiente módulo dentro de poquito y Ya. tenemos que hacer la grabación del Zoom, entonces lo dejemos en esta diapositiva para la cuarta sesión. ¿Le parece? Ya, perfecto. Entonces, en la anterior diapositiva, ahí nos quedamos. ¿Ya? Sí. Hasta ahí, por favor, si podemos trabajar. Entonces lo dejamos ahí, hermana. ¿Ya? Muchas Bueno, gracias, profesor entonces, Grimaldo. ¿cómo no? ¿Cómo no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta antes de... Escuchamos. Si tuvieran alguna consulta, alguna pregunta, tenemos todavía un poquito de tiempo, unos 5 minutos. Si no, nos las hacen vía WhatsApp y ya para la siguiente sesión se la mandamos previamente al profesor Grimaldo, así él también puede responderlas previamente y las comparte en la sesión. Hoy lastimosamente tenemos que acabar un poquito rápido porque por la modificación de fecha se nos ha juntado 2 sesiones, entonces dentro de unos 15 minutos ya nos viene la de metodología AICLE y por eso estamos corriendo un Bueno, poquito el tiempo. ya. ¿Sí? Bueno. Entonces, Bueno, muchas gracias, entonces, profesor Grimaldo, por habernos acompañado nuevamente en esta tercera sesión. Y bueno, pues lastimosamente lo bueno siempre acaba rápido. La siguiente ya es nuestra última sesión. Espero que sea también tan enriquecedora como hasta ahora. Y gracias a todos por su asistencia en esta creo sesión. que Les alguien pedimos, levantó la mano, hermana, ahí.
Residencia, Sí. dice. Residencia Achu, creo que es Perú. Residencia Chuar, sí. Sí, en Wiji. Y creo que Adelante. la ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Listo, tenemos una consulta, señor doctor Grimaldo. Acá en la residencia estudiantil Achuar Machutac estamos trabajando 3 proyectos, en este caso 3 situaciones significativas. El primer proyecto es de chakra, el segundo proyecto es de identidad cultural y el tercer proyecto es derecho a cultura Achuar. En este caso, las 3 situaciones podemos ejemplificar en esta tarea que está dando usted, señor Grimaldo. Perfecto, pero la que mejor, porque las dos, es el de identidad cultural es un poco que cruza todo, ¿sí? Me gustaría escucharlo, pero me gustaría, la primera de chakra, me gustaría de cómo ustedes han seleccionado la actividad de chakra que están ustedes trabajando. Entonces me gustaría, si pueden ustedes cuando menos de esa presentar, ¿qué actividad de chakra están haciendo? ¿De qué cultivo? ¿De qué cultivos? ¿Y qué es el tema principal? Si ustedes pueden trabajar eso ya con los cuadros que hemos hecho, yo les agradecería. Pero también pueden presentar los otros, porque me gustaría cómo lo han procesado, cómo lo han elaborado este concepto de identidad cultural, por ejemplo. ¿Sí? Me gustaría, cuando menos, profesor, hágalo de 1. Y si puede, hágalo de 2. Yo le agradecería. O si ya lo tienen, preséntanlo y podemos tranquilamente conversarlo, creo, en la sesión acá, porque cuantos más ejemplos hay, se enriquece más el diálogo. Eso, profesor. Así es. Todos aquellos que tengan algún material que vaya relacionado al tema que vimos hoy, nos los pueden hacer llegar por adelantado a la sesión y nosotros lo vamos a compartir con el profesor Grimaldo como hemos venido compartiendo sus matrices y dibujos. Si no hubiese ninguna otra pregunta, por favor les pido habilitar sus cámaras para la para la foto de respaldo. Mi hermana Alicia, si está por ahí para colaborarme, por favor.